Bienvenidos una vez más a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Continuando con nuestra serie de videos relatando nuestras experiencias en India y Nepal, hoy partiremos hacia Nepal, exactamente hacia una localidad muy cercana a la frontera con India, llamada Lumbini, que fue donde nació Siddhartha Gautama, el señor Buda. Lumbini es un sitio de peregrinación y no una ciudad o un pueblo con una población propia. Tiene un profundo valor religioso, histórico y simbólico para los devotos nepalíes y budistas de todo el mundo. Lumbini es un lugar sagrado para los budistas, como Jerusalén lo es para los cristianos. Miles de turistas y peregrinos visitan este lugar cada año. El budismo es una corriente de pensamiento, una de las más antiguas y profundas. Es la cuarta religión del mundo en cantidad de seguidores, ya que tiene más o menos unos 500 millones de fieles. En ella no hay paraíso, no hay purgatorio ni infierno, no hay pecado ni confesión. Cada uno, cada persona es su propio juez a través de la conciencia. Los budistas siguen las enseñanzas de Buda buscando la iluminación. Según distintas culturas y tradiciones existe un lugar espiritual en el que la persona puede experimentar la paz perfecta y suprema. A esto se le conoce como el nirvana y es el estado de iluminación más alto que puede alcanzar un individuo. Esta antigua palabra sánscrita se traduce como extinción o desaparición y tiene gran importancia dentro del budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo, ya que relaciona con la liberación del alma de las ataduras mundanas a través de la meditación y la práctica de la ética. Qué palabrita tan complicada aquí en Colombia, la ética. Los principales países con seguidores del budismo son Camboya, Tailandia, Myanmar, Bután, Sri Lanka, Laos, Mongolia, Japón, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, China, mejor dicho, es casi toda el Asia Oriental. Me estaba olvidando decirles que cuando ustedes pretendan viajar y hacer este recorrido, ustedes se van a dar cuenta que hay varias formas de transportarse. Nosotros, pues sí, nos decidimos por el servicio de Uber, por esa comodidad y la facilidad de hacer paradas donde deseáramos, y conseguimos uno que nos inició el recorrido más o menos como a las 8 de la mañana. Como en los anteriores trayectos que hemos estado haciendo, hay muy buenas autopistas, aquí van serpenteando extensiones inmensas de cultivos de trigo. Cuando llegamos a la frontera en Kakrajawa, estaba a 5 minutos de Lumbini. Los guardas no nos permitieron el paso por ese sitio. Dijeron que los turistas no hindúes solo podíamos pasar por Sonauli. Y allí fue la de Troya, porque el conductor de Uber le preguntó a la gente cómo llegar desde allí hasta Sonauli y cada vez que preguntaba o consultaba el buscador, más nos perdíamos en pequeñas vías en medio de cultivos de trigo y campesinos que al parecer nunca habían visto un vehículo por esos sitios y nos rodeaban por curiosidad. Después de muchas horas de idas y venidas, saltando por los baches del camino, llegamos a la frontera de Nepal en Sonauli, en donde primero tuvimos que parar en la aduana india, rellenar un impreso de salida y que nos sellaran el pasaporte. Posteriormente pasamos por un arco que nos indicaba que ya estábamos en Nepal. A mano derecha pronto nos alertará que teníamos que entrar a la aduana nepalí, rellenar nuevamente unos impresos, nos sacan una foto y cancelamos $25 por persona. Hasta allí todo bien, pero surgió un nuevo inconveniente. El vehículo Uber no podría llevarnos hasta nuestro hotel en Lumbini, ya que no tenía los permisos para ingresar a Nepal y además ya iban a cerrar la frontera, es que ya era muy tarde. Entonces tocó a la carrera hacer otro pago adicional, pero al final le autorizaron el ingreso. Y luego finalmente, después de más de 14 horas de recorrido, este señor no nos abandonó nunca, porque él afirmaba que su obligación era dejarnos en la puerta del hotel. Nunca perdió el control, no almorzó siquiera. Su familia lo llamaba preocupada, pero él siempre imperturbable. Ante ese comportamiento quisimos darle un poco más, o mucho más, mejor dicho, de lo que él había cobrado, pero no nos recibió.
solo aceptaba la tarifa original porque que la demora había sido por él, que él no sabía que los extranjeros solo podían ingresar por la ciudad de Sonauli. Finalmente aceptó luego de mucho interceder y explicarle a los empleados del hotel que lo que nosotros queríamos era que él les comprara algo a sus familiares, a su esposa y a sus hijos. Narré todo lo anterior para que todos ustedes entiendan que eso, o sea, el Dharma es precisamente lo que más queremos conservar por siempre de todos los hindúes y nepalíes. En el contexto religioso y filosófico de diversas tradiciones orientales, el Dharma se refiere al camino de la virtud, la rectitud y el deber que debe guiar a las personas hacia una vida significativa y de bienestar. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Al levantarnos contratamos un Uber tuk-tuk para hacer el recorrido por los diferentes templos que diferentes países han construido en Lumbini, incluso con monasterios, como universidades en homenaje al Buda. Aquí sí toca recordarles que todos debemos contribuir a difundir e irrigar la cultura arte con todo. Así que compartan nuestros videos, porque por ejemplo en este video vamos a observar arte con todo tipo de molduras en cemento, bellamente decoradas en todos los templos que vamos a visitar. El primero y más importante es el templo Maya Devi. Este es el templo central de Lumbini y se considera el lugar exacto donde nació Buda. Contiene restos arqueológicos, incluyendo un marcador que indica el punto exacto donde él nació. Además, hay un estanque sagrado y el árbol Bodhi, que es el árbol sagrado del budismo. Algunos de los países budistas que han construido en Lumbini templos y monasterios como muestra de respeto y devoción al lugar donde nació Buda son, por ejemplo, Tailandia construyó estupas doradas destacándose por su brillantez. Japón edificó templos con jardines zen caracterizados por su serenidad y armonía. Myanmar, el templo que hizo se destaca por esas agujas doradas brillantes. La China, ni se diga, es una arquitectura totalmente tradicional, como si estuviéramos en la propia China. Sri Lanka, el monasterio de ellos también se conoce como el monasterio del templo de Sri Lanka. Es un complejo hermoso que ofrece información completa sobre todo lo que fue la vida del Buda. Camboya, su monasterio es uno de los más pintorescos. Fusiona fantasías vividas con poderes espirituales. Corea del Sur tiene una impresionante estructura de estilo coreano y coloridos frescos en su techo. Y por último, la Pagoda de la Paz Mundial. Es una estupa japonesa. Es un lugar popular para meditar en Lumbini. La construyeron unos monjes japoneses y posee la llama de la paz eterna, que nos recuerda la prédica de la no violencia y la compasión de Buda. En todo este entorno tan sereno, jardines para la meditación y cuerpos de agua se combinan para crear esa atmósfera definitiva de introspección y rejuvenecimiento espiritual. Cada uno de estos templos y monasterios refleja las distintas tradiciones y estilos arquitectónicos de los respectivos países, y eso enriquece aún más la experiencia cultural y espiritual de Lumbini. La construcción de estos templos y monasterios promueve la diversidad y el intercambio cultural dentro de la comunidad budista global. La presencia de estos centros religiosos ayuda muchísimo a difundir el mensaje del budismo y a promover la práctica de sus enseñanzas. Así, Lumbini se ha convertido en un importante destino turístico para budistas y no budistas interesados en la historia, la cultura y la espiritualidad del budismo. En el monasterio tailandés Royal Thai que ven en las imágenes, observamos un incipiente jardín de arte topiario. Si alguno de ustedes está interesado en cómo realizar esta técnica, por favor remítanse a ver el video Arte con todo tipo de plantas. Les recuerdo que ya en nada estaremos sorteando otra escultura de arte con todo para los suscriptores que hayan inscrito un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cualquiera de nuestros videos.
Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.